La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. El día de hoy estamos con el arqueólogo Carlos Alberto Torreblanca Padilla, originario de Fresnillo, Zacatecas. Orgullosamente estamos en el edificio de la delegación del Centro INA Zacatecas, en este hermoso edificio del siglo XIX del Centro Histórico de Zacatecas. Y nos da mucho gusto estar hablando contigo, arqueólogo, que eres el director de la zona de monumentos arqueológicos y del Museo de Sitio de la Quemada, en Villanueva, Zacatecas. El motivo de nuestra plática y de nuestra visita en este hermoso lugar es para que nos hables de la inminente apertura de la reinauguración, digámosle así, de lo que es el museo ahora de sitio de la Quemada, porque anteriormente no era un museo de sitio, era un museo regional. Pero hablemos primero de sus antecedentes, si te parece bien. Sí, muy bien, Jania. Mira, es un gusto estar aquí con ustedes y poderles expresar lo que ha sido el compromiso y el rescate del patrimonio arqueológico del estado de Zacatecas. Una acción que vale la pena resaltar que el gobierno de Zacatecas desde el siglo XIX había empezado en 1832. El gobernador de Zacatecas, Francisco García Salinas, Tatapachito, exactamente, había tenido un interés fuerte por la serie de vestigios de antigüedades que existían en el territorio zacatecano, y la quemada era uno de ellos que más resaltaba. Empieza a hacer varios trabajos y comisiona a su secretario particular, comisiona a varias gentes que le vayan dando información. En ese momento también llega un topógrafo alemán, Karl de Verges, y lo comisiona que vaya a la Quemada a hacer un registro de los vestigios, quien hace una gran obra y dibujos. Son las litografías que tenemos actualmente y que se acaban de rescatar, ¿no? Sí, digamos recientemente. Ajá. Sí, son esas litografías que se recuperaron hace poco y mostraban esa grandeza del pasado que había empezado Francisco García Salinas. De ahí él decreta una ley para conservación y protección de los monumentos y antigüedades, como se conocía en ese entonces. No era el término arqueología, era antigüedades. Y el Congreso del Estado lo levanta a decreto y establece que en medida que las finanzas del gobierno lo permitiera, se lograra hacer un rescate y un museo de arqueología para poner en valor los vestigios. Sin embargo, no se logra tener este proyecto, sale García Salinas, se desarrollan otros proyectos y queda pendiente, pero al menos dejó el antecedente de tener una ley de protección. Desde el siglo XIX. Del siglo XIX, que eso vale mucho la pena destacarlo, que el Estado de Zacatecas ha sido pionero en este tipo de protección de sus monumentos. Aparece antes del 72, que es la ley federal del INA, aparece la ley de monumentos y zonas típicas de Zacatecas. O sea, hay un antecedente muy interesante en la protección de sus monumentos. En cuanto a lo arqueológico, pues sin duda alguna empiezan a hacer sus trabajos gobierno del Estado de Zacatecas en el siglo XIX. Ya en los 80s es cuando empieza un gran proyecto también, cuando se da con Genaro Borrego, por ejemplo, establece el rescate del valor cultural de Zacatecas y se voltea a ver la Quemada. Se hace recorrido por el estado y la Quemada es un sitio de los más importantes que se ven, porque también se visita el Teúl, se visita Las Ventanas, se visita Altavista, en el norte de Zacatecas, y se ve la gran variedad del patrimonio que tenemos disperso y se empieza a dar prioridades que se requería atender inmediato. Estos sitios estaban expensas del saqueo fuerte, la Quemada se retiraba mucha piedra para la construcción de caminos, era un banco de materia para llevarse los camiones y hacer obras, ¿no? Durante muchos años se convirtió este sitio en banco de materia básica, ¿no? De ahí se empiezan a hacer los rescates de la zona arqueológica y quizás en los 80 es cuando se empieza a visualizar la necesidad de tener un espacio donde se puedan exhibir los hallazgos que se tenían en el lugar. Y sobre todo preservar, ¿no? Preservar exactamente todos esos elementos que teníamos aquí que me han salido por excavaciones que se han hecho ya los arqueólogos formales desde Batres en 1903, que es de los trabajos importantes ahí. Sin embargo, todo el siglo XIX tenemos varios trabajos de exploradores que van recuperando no solamente piezas, sino van haciendo litografías, dibujos. Adela Bretón llega aquí a Zacatecas y hace una acuarela de la Quemada. Carnevel hace otros acuarelas, dibujos muy interesantes, nos dibujó el paisaje, las ruinas, entonces hay una información gráfica muy interesante. ¿Y dónde podemos ver esa información gráfica? Esta información gráfica, bueno, existen varios artículos que se publicaron en 1800,
92 se hace un recorrido para tener unas fotografías del sitio para una exposición en Madrid. Se cubrían 400 años del descubrimiento de América y se hace una gran exposición en Madrid. Y Ignacio Hierro va para allá, recupera fotos del sitio y se llevan, ¿sí? Quedan en archivos muchas de estas piezas. Pero qué bueno que están resguardados. Sí. En la década de los 80, a mediados de la década de los 80, además llega el arqueólogo Peter Jiménez. Efectivamente, llega Peter Jiménez y junto con el Gobierno del Estado de Zacatecas se inicia lo que sea el Departamento de Arqueología en el Gobierno del Estado de Zacatecas. El Instituto de Antropología ya estaba desde los 70 aquí y ellos empiezan a retomar el rescate de la quemada. Sin duda alguna, yo creo, siguiendo esa tradición que el Gobierno del Estado ya tenía, se hace gran proyecto de rescate del sitio, se restauran varios edificios y Peter siempre decía que había que tener un compromiso social de recuperar el pasado, ¿sí? Y exponerlo a la gente, darle estabilidad y que eso tenía que terminar con un museo para que la gente conociera todo lo que fue la gran experiencia de rescatar una zona arqueológica. Entonces digamos que más o menos desde esa época se empieza a planear el museo, que posteriormente se abriría en la década de los 90. Exactamente, se empieza a planear el museo junto con el arquitecto José Carlos Lozano Ordóñez. ¿Sí? ¿Él es el encargado de hacer el proyecto arquitectónico? Exactamente, él que hace el proyecto arquitectónico junto con Peter Jiménez empiezan a ver cómo será la necesidad de este museo. Empieza a ser un museo muy pequeñito, realmente era un cuarto donde hay una maqueta y pocas piezas. Se va madurando la idea hasta el 96. Así que realmente es cuando se abre al público el museo. 23 de junio del 96. Efectivamente, 23 de junio del 96, el día de la toma de Zacatecas, ¿sí? Se hacen los festejos y el museo es uno de ellos y se abre al público. Pero se abre al público, perdón la interrupción, como un museo regional, es decir, no como un museo de sitio. ¿Por qué no hablamos de esta diferencia? Efectivamente, en ese momento lo que se abre el museo, se tiene alguna información de la quemada, pero el patrimonio arqueológico y las culturas prehispánicas eran vastas, ¿sí? Existe una idea que en el norte de México no hay vestigios arqueológicos, y volteamos a ver al sur, sureste sobre todo, y vemos el campus zacatecano, cantidad de sitios arqueológicos, tenemos hasta ahorita reportados aproximadamente 435 zonas arqueológicas en el territorio zacatecano. 435 de las cuales las conocidas, pues, porque están abiertas al público, serían La Quemada, Chalchihuites, las ventanas en Juchipila y el Cerro del Teo. Exactamente. Pero eso no quiere decir que sean las únicas. Exactamente, no se quieren que sean las únicas. Hay mucho vestigio disperso en el territorio zacatecano, desde sitios monumentales como estos que estamos platicando, sitios como pinturas rupestres, sitios paleontológicos que existen en el territorio y sitios pequeñitos de cazadores-recolectores que son simplemente rocas alrededor de un fogón con desechos de talla. Okay. Entonces, pero en este de 1996, que se abre en 1996, que estaba considerado como un museo regional, yo recuerdo que había vasijas, por ejemplo, funerarias de la zona de Chalchihuites, además de las encontradas, las piezas cerámicas que se habían encontrado en La Quemada, y además había vestigios de ¿qué otra zona? Sí, mira, en este momento se abre el museo con 3 tradiciones culturales de Zacatecas. La más antigua, que sea como la raíz que en ese momento se consideraba, era la cultura Loma San Gabriel. Eran grupos aldeanos sencillos, con casas de bajareque, de tierra, carrizo, con sus aldeas, cerámica muy sencilla, unos instrumentos de piedra, que en ese museo planteaba su vitrina estos materiales constructivos, que eso fue muy interesante el museo. El museo mismo se buscó resaltar mucho los elementos constructivos prehispánicos. Por eso tenemos un forro de lajas, tenemos muros con aplanados de tierra, las maderas ocupadas. Fueron los elementos que empezó a mostrar el museo para resaltar la arquitectura prehispánica. Y las bases donde estaban colocadas cada pieza eran representar la arquitectura de cada cultura. Solanga era la que pesaba, ahí había una maquetita pequeña de un asentamiento prehispánico que es simplemente lajas, un paisaje del norte de Zacatecas, y luego la siguiente cultura era la cultura de Chalchihuites, con Altavista como el centro rector. Se mostraba toda la cerámica, una cerámica muy finamente tallada, trabajada, herramientas de piedra, sobre todo se resaltaba el trabajo de la minería prehispánica. Sabemos que en Zacatecas, en el mundo prehispánico, existe la explotación de azuritas, de crisacolas, el intercambio de turquesa, los lapidarios que hacían todos esos elementos, pues ahí tenemos una gran tradición. Y después se hablaba de La Quemada, como la otra gran cultura que teníamos, y cerramos esas 3 tradiciones. En La Quemada teníamos una base hecha de lajas, representando la arquitectura de La Quemada,
y sus piezas. Efectivamente había piezas funerarias, habían esculturas, habían otras vasijas. Entonces de esa manera nos acercábamos a las tradiciones culturales de Zacatecas y el museo buscaba entonces promover este patrimonio y que se pudiera rescatar el resto de los sitios arqueológicos, porque en la Quemada era el que tenía mayor atención en ese momento, ¿no? Se había hecho este gran proyecto, se abrió el museo. El museo estuvo abierto del 96, ¿sí? Durante muchos años, hasta el 2014 estuvo abierto para el visitante público, cerró para cuestiones de mantenimiento y reparación. Sí, pero nos tardamos mucho en el mantenimiento, ¿no? Del 2014 al 2020. Sí, efectivamente, nos tardamos mucho, fue una etapa que requirió mucho trabajo de colaboración entre el gobierno del Estado de Zacatecas, porque nos enfrentamos a un reto fuerte, que el museo prestaba humedades. Entonces había que reparar toda la techumbre. Entonces era una inversión fuerte. Aquí también resaltamos mucho el apoyo del Gobierno del Estado de Zacatecas, que nos siguió ayudando. Se hizo un proyecto conjunto, Gobierno del Estado de Zacatecas, Instituto Nacional de Antropología, se formó un acuerdo. Esto se empezó a generar a partir de que ya veíamos que este museo original había cumplido su etapa de promover el patrimonio cultural de Zacatecas, y años más tarde, 2007, se inaugura el Museo de Sitios de Altavista, el Chalchihuite, exactamente. Entonces las piezas que había aquí en el Museo Regional se regresan a su sitio, es decir, a Chalchihuites, y aquí quedan únicamente las de Lomas de San Gabriel y la Quemada, y algunas de Chalchihuites que siguen conservándose ahí. Okay. Pero entonces así empieza, el museo empieza a perder su colección para alimentar a los bebés que estaban naciendo, ¿sí? Nacen los otros dos chicos que son Altavista, en este primer momento, luego Cerro del Teul y luego Las Ventanas, ¿sí? Con sus equipamientos que se le dan a las zonas arqueológicas, y que hoy en día el turista, el zacatecano, puede ir a visitarlos con servicios básicos en el lugar. Entonces veíamos ya la necesidad que la Quemada ya había alimentado a más museos, había crecido las colecciones, y ya solamente queda colección de la Quemada. Entonces la Quemada entonces ahora tenía que voltear a ver a sí misma, ¿sí? Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es la Quemada? ¿Y cómo llegamos a la Quemada? Y nosotros empezamos a preguntar a la gente cuando llegan de visitantes, ¿qué es lo que les inquietaba a ellos conocer? Cosas básicas como el nombre, o sea, ¿por qué se llama la Quemada? ¿Sí? ¿O cómo se llama el lugar? Estamos hablando ya de la reconfiguración, es decir, de este nuevo concepto de museo de sitio llamado La Quemada, que está en el sitio arqueológico del mismo nombre y que se inaugurará el día 20 de marzo del 2020, ¿verdad? Exactamente. Ya hablamos de lo que fue antes, ahora estamos hablando de lo que será una vez inaugurado. Efectivamente, sí, ya como pasamos a una nueva etapa, se replantea la museografía, se busca mucho respetar el edificio como tal, a pesar de tener 25, 24 años de existir, es un edificio muy vigente, su arquitectura es muy atractiva, es un edificio muy noble, porque también ese museo nunca buscó competir con la zona arqueológica. ¿No? Se integró a la zona arqueológica. Se integró, que es muy interesante. Es muy interesante, es un desarrollo arquitectónico muy bien logrado, tanto por el arquitecto Lozano como el arqueólogo Peter Jiménez, que pensaron muy bien esta obra y se conserva hasta la fecha todos esos elementos. Y sus interiores, entonces, fue lo que íbamos a cambiar, era el concepto museográfico al interior del museo. ¿Quiénes participaron en este nuevo concepto museográfico? En lo que corresponde al guión científico que empezamos a hacer en el museo, lo trabajó tu servidor, Carlos Torreblanca, en colaboración con la arqueóloga Xochitl Hernández Noriega, y eso nos empezamos a trabajar en los guiones científicos, la curaduría de las piezas, qué piezas se iban a llevar, de las piezas originales que tenían en el museo, cuáles se quedaban, cuáles ya teníamos que integrar una colección nueva, porque pues, nos faltaban piezas, muchas piezas habían salido. De nuestras propias excavaciones que hemos hecho recientemente en la Quemada, logramos recuperar algunas vasijas, algunas piezas de cerámica, figurillas de barro. Que no estaban en el anterior. Que no estaban en el anterior y que son de recientes excavaciones. Y que además los espectadores podrán ver como una primicia, ¿no? Exactamente, y van a ver esas piezas que normalmente salen, el arqueólogo la trabaja y después termina almacenado en una bodega y solamente los especialistas pueden consultarlos. Ahora lo que decidimos es que estas piezas ya puedan pasar directamente al museo y se le vea a ellos. Obviamente pasamos con el proceso museográfico, que es la planeación del guión científico, y después se empezó a hacer el concepto museográfico de cómo tenían los espacios el interior del museo. Eso se trabajó directamente con la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina. Eso fue. Estuvo el arquitecto Juan Manuel Garibay, que es el coordinador nacional, junto con su equipo, sobre todo Alejandro Molina, también que es el museógrafo que tenemos en esta área. ¿Sí? Con ellos empezamos a trabajar el concepto de cómo será la nueva disposición. Y se generaron aproximadamente como 5 módulos temáticos al interior del museo. El primer módulo era, como te decía,
saber el nombre del lugar, porque la quemada tiene 5 denominaciones en el transcurso de la historia. Okay, entonces hablar del lugar es el primer módulo. El primer módulo, hablar del lugar. La gente que llega va a entender ahí perfectamente por qué se llama la quemada. Segundo. El segundo módulo es reutilizar la maqueta que ya existía, que también es un gran logro del museo. Esa maqueta vale mucho la pena resaltarla, porque representa el cerro completo con sus vestigios tal y cual están ahorita. Entonces ahí puede uno ubicar. Entonces, pues, esa maqueta ya existía originalmente en el museo, desde cuando se creó, pero ahora se le agregaron nuevas tecnologías. Se va a poner un proyector, lo que son los mapping, hoy en día, ¿sí? Se va a poner imágenes encima con el proyector y vamos a resaltar los diferentes conjuntos arquitectónicos. Es decir, no sé, la gente viste la quemada hoy un día y va al juego de pelota y lo ve, ¿sí? Y recorre todo el sitio y no se da cuenta que hicieron 3 juegos de pelotas en la quemada. Entonces conocemos más uno. Ves la pirámide votiva, te sacas la foto y quedas admirado. Y en la quemada no solamente la votiva, hay 13 basamentos piramidales. 13 basamentos piramidales. Y eso se puede ver directamente en la maqueta a través de del juego de luces, de imágenes. Sí, entonces tú vas a llegar a la maqueta, ¿sí? Y ahí va un dispositivo que tú vas a empezar a ver. ¿Quieres saber cuántas pirámides existen? ¿Quieres saber cómo eran los caminos prehispánicos? ¿Quieres saber los juegos de pelota? Entonces vas a interactuar con una tablet, marcas, y entonces te empieza a iluminar el asentamiento. Excelente. Porque tienes todo el sitio a tus... Además, no podemos dejar la tecnología fuera. Exactamente, claro. Es la museografía que cambia al público que tenemos hoy en día y las nuevas tecnologías. Claro. ¿Y el tercero? Y después salimos de la maqueta y entramos a lo que sería la parte de la biodiversidad, el medio ambiente, ¿sí? Tenemos el rescate de lo que sería el ambiente prehispánico, muy distinto al que tenemos hoy en día, porque de repente vemos elementos como pinos, cedros, que usaban en las construcciones prehispánicas y que nosotros hemos recuperado en contextos arqueológicos. De acuerdo. Y sabemos con eso, por ejemplo, el tipo de lluvias que había en la época. Ha habido trabajos de diferentes colegas, sobre todo de la Universidad de Arizona, con el doctor Ben Nelson, que son estudios paleoambientales y nos muestran el tipo de cultivo, la vegetación. Un poco para darnos idea el contexto en el que se estaban construyendo estos 13 basamentos piramidales, las columnas, etcétera, etcétera. ¿Y el cuarto? Sí. El cuarto ya estaremos hablando en la sala de exposiciones permanente, que hablamos ya sobre la quemada, el asentamiento. Y la cultura de Valle de Malpaso, que llamamos nosotros. No solamente es el sitio, que es el sitio, la quemada es el centro rector del valle, donde además hay 220 aldeas comunicadas con una serie de caminos prehispánicos. Si esos caminos los juntamos en una sola línea, ¿sí? Nos da alrededor de 170 kilómetros lineales. O sea, todo el sistema de ingeniería para construirlo. Entonces empezamos a hablar sobre eso, la sociedad que vivió en el lugar, los sacerdotes, los gobernantes, los arquitectos, sus instrumentos de cotidianos, las urnas funerarias. Un elemento que resaltamos mucho, por ejemplo, es que en las excavaciones que hicieron en la Ciudadela, la Universidad Libre de Berlín, en los 90s, encontraron en el interior de un basamento piramidal una ofrenda dedicada a Tezcatlipoca. Entonces teníamos los restos que fueron 4 copas, ¿sí? Finamente decoradas, y una olla al centro, rota, lo que nosotros llamamos una olla matada, la rompe, ¿sí? Que fue depositada como ofrenda a un individuo que estaba más abajo, ¿sí? Un individuo joven, ¿sí? Que tenía su pierna colocada en el pecho, ¿sí? Ese se le habían amputado al individuo y lo colocaron ahí. Sabemos que Tezcatlipoca es un dios cojo, y la representación también, que en el contexto que encontramos, el arqueólogo lo pudo identificar con las fiestas dedicadas a Tezcatlipoca. Es un elemento muy interesante que poco se sabe del sitio, ¿no? Perdón, ¿y el quinto? Y el quinto, bueno, ya saldríamos a la última parte, que es la excavación arqueológica. ¿Uno como espectador puede ver las excavaciones actualmente que se están realizando? ¿O? No, al final se hace una reconstrucción de lo que es una excavación arqueológica, ¿sí? Vamos a tener ahí un arqueólogo excavando a través de una figura animada, ¿sí? Que con sonidos, ¿sí? No se va a oír. Haz de cuenta que tú entras a una excavación, bien las palas excavando, la cucharilla raspando la tierra, el arqueólogo viendo la pieza, el contexto de materiales, cómo se encuentra, y le vamos a explicar qué es lo que hace el arqueólogo para recuperar ese material, pero no es el único que interviene aquí. Él retoma estas piezas, las recupera y pasa con los especialistas. Si es un hueso, va con un antropólogo físico que reconstruye
las personas, lo físico, va con un biólogo para que te identifique las semillas que salieron en la olla, pasa con un restaurador para que recuperemos la pieza. Pero dime una cosa, ¿todo eso se explica en este último...? Todo se explica esto en el último, aparte de gráficos y otro interactivo. Ah, excelente. Sí, va a haber otros. Estamos metiendo nuevas tecnologías completamente aquí, con una dinámica diferente. Hoy los muchachos ya no leen, les prefieren los tataris, entonces vamos a meter todo ese sistema donde estás tomando información del pasado. Yo creo que este es un museo de sitio no solo para jóvenes, sino para adultos, para personas interesadas profesionalmente en arqueología e historia, pero sobre todo para los zacatecanos. Creo que en este sitio encontraremos elementos de identidad que nos harán sentirnos todavía más orgullosos de pertenecer a este espacio tan hermoso llamado Zacatecas. Efectivamente, y esto es muy importante lo que dices, porque finalmente este museo lo que busca es, y lo que hacemos en arqueología, lo que hacemos en las humanidades, es conocer nuestro devenir histórico, ¿no? Claro. ¿Qué estamos haciendo y cómo ha sido nuestra experiencia en la vida y cómo hemos resuelto esas situaciones? ¿Cómo se enfrentó el hombre en el mundo prehispánico para taparse del frío? ¿Cómo empezó a construir casas? ¿Cómo se empezó a vestir? ¿Cómo empezó a hacer los botones? Entonces, toda la tecnología, ¿sí? Y cómo hemos llegado hasta hoy en día. De hecho, la excavación representa eso. Claro, ¿no? Y además encontramos ahí la explicación de por qué nuestra actitud. En Exactamente. El presente, ¿Quiénes somos? de trabajo, de vida, de gozo. Sí, cómo el ambiente nos determina ciertas conductas, los Exacto. materiales, la convivencia social, las otras regiones. Esto es lo que busca hacer el museo como un centro cultural en su totalidad, básicamente. Oye, pues muchísimas gracias por la plática. Yo quiero felicitarlos a todo el equipo de personas que han estado integrando pues todas estas labores desde hace varios años para que la inauguración del nuevo Museo de Sitio La Quemada se inaugure este 20 de marzo. Y por último, quisiera que le dijeras a nuestros espectadores, tú directamente, por qué tienen que ir el 20 de marzo a la zona arqueológica de La Quemada en Villanueva de Zacatecas para presenciar pues el resultado de todo este trabajo. Bueno, lo importante es ir a ver y conocer lo que ha sido el gran esfuerzo que hemos logrado como Instituto Nacional de Antropología e Historia, en conexión con el Gobierno de Zacatecas, en rescatar un patrimonio zacatecano, un parte de nuestra historia, nuestra identidad, y lo que ha sido para un día que se acerca, que es el 21 de marzo, lo que es el equinoccio de primavera y la renovación, y eso es La Quemada, la renovación de un nuevo museo para ver nuestro pasado y la actualidad. Ok, nada más recuérdanos los horarios de visita. El horario de visita va a ser de 9 de la mañana a 5 de la tarde el museo y 6 de la tarde la zona arqueológica. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Nos vemos en La Quemada. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.